sit by myself talking to في حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا مقدرش. Si hay algo que podemos decir de la timidez tan bonita de Jungkook cuando es Taehyun quien está alrededor de él, es que Jungkook simplemente no puede evitar ser tan honesto con lo que siempre ha estado sintiendo. Y es que para la reciente participación del Taekook en el programa japonés Showman, cuando Jungkook estuvo a punto de perder esa habilidad en la bandana que los movilizaba, Taehyun lo miró rápidamente para asegurarse de que estaba bien, y volvió a sonreír cuando vio que Jungkook no había mostrado interés en ello. Aunque la disposición con la que Jungkook parecía reaccionar alrededor de Taehyun cuando lo vio emocionado y extendió una mano hacia él para que lo chocara, no hizo que Jungkook evitara tocar su mano en un ligero golpe mientras seguía manteniendo una sonrisa linda y tímida, de las típicas que suelta cuando es Taehyun quien siempre está con él. Y para cuando los miembros de Showman seguían hablando de los felices que estaban de recibirlos en su programa, del otro lado tal parecía que Taehyun se había acercado a Jungkook, lo suficiente para poder susurrarle al oído y mantener a Jungkook con una expresión quieta, probablemente por la proximidad o porque no estaba que Taehyun se acercara de esa manera, al estar rodeado de personas ajenas a ellos, pero el hecho de que Jungkook mantuviera esa postura, tan quieta y nerviosa como su sola presencia podía indicar, me resultó bastante llamativo, no solo porque Taehyun luego se giró a verlo después de regresar a su lugar, sino porque Jungkook de por sí no parecía poder controlar esa parte de su cuerpo, que lo hacía mantener cierta timidez al poder tener presencia personal al lado de Taehyun, y dado que la mirada de Taehyun al ver a Jungkook aplaudiendo en pequeño a su lado, parecía decir sin palabras que seguía pensando que Jungkook era tan bonito que podría morir. Yo aún ni siquiera puedo superar el hecho de que pareció morirse literalmente de amor, al verlo actuar demasiado adorable sin siquiera intentarlo. Probablemente eso que atacó su corazón cuando puso sus ojos sobre Jungkook y no pudo evitar reaccionar tan derretido por lo que sus ojos había visto, definitivamente me hizo cuestionar la poca capacidad de la persona al ver escenas tan claras y no pensar que ellos estaban realmente emocionados. Porque puedes decir lo que quieras de esto, pero los hechos son hechos por una razón, y eso nunca cambiará la manera en la que Taehyun siempre lo amará con esta misma intensidad, ya que si de algo estoy seguro es que la misma timidez con la que Jungkook se mostró al dejar que Taehyun fuese el que hiciera las cosas que él quizá no podía expresar, me recordó la misma ocasión en la que Jungkook actuó de la misma manera, en aquel premiere donde por primera vez habían aparecido públicamente juntos, y dado que este programa se convirtió en lo primero que les ha permitido hacer juntos dentro de la agrupación y en solitario, puede entender perfectamente por qué Jungkook mostró cierta timidez y nerviosismo al no poder evitar su enamoramiento por Taehyun. Porque cuando llegaron al escenario principal con los demás miembros del programa, Jungkook parecía apurado por alcanzar a Taehyun cuando este se había acercado a ellos con más confianza, y aunque varios de ellos se les acercaron a saludarlos personalmente, me pareció demasiado linda la manera en la que Taehyun siempre pareció estar bastante pendiente de él, colocando una mano en la espalda de Jungkook y asegurándose de mantenerlo cerca en todo momento, pues como lo mencioné al principio, esa evidencia con la que Jungkook parecía mostrar lo enamorado que estaba de Taehyun, incluso si sus reacciones lo delataban, todavía no puedo superar el hecho de que Jungkook sea tan honesto con lo que sus ojos quieren transmitir, ya que la forma en la que los ojos de Jungkook no perdieron su brillo, incluso cuando tuvo que apartar su mirada de él, fue demasiado evidente. Ellos nunca se despegaron del otro o no lo hicieron todo el tiempo. Había algo en la forma en la que sus cuerpos buscaban cierto contacto por muy mínimo que fuese, y dado que cuando les dieron oficialmente la bienvenida, ellos siguieron de la misma manera, tan juntos y nerviosos por hacer una presencia junta como esa. Pero para cuando Taehyun habló sobre su reciente llegada, Jungkook no pudo evitar girarse a verlo y mantuvo sus ojos puestos en él, todo lo que le tomó a Taehyun explicarse más allá de sus palabras, dándole paso a que Jungkook mismo se presentara, y cuando lo hizo, los ojos de Taehyun también regresaron a él, mostrando ese mismo amor del que Jungkook también le profesaba, ya que si hablamos del momento en el que un integrante de Showman les preguntó por qué habían elegido su programa para promocionar a Arirang, me pareció bastante lindo haber notado cómo Jungkook no duda en girarse a Taehyun para que contestara, haciendo un sonido de pregunta hacia él, y riéndose porque había encontrado seguridad en refugiarse detrás de lo que Taehyun fuese a decir sobre sus motivos de estar ahí. Y aunque Taehyun dijo que había sido por sus fans japonés y porque eran fans del programa,
El hecho de que Jungkook lo mirara precisamente de esta manera, con una expresión bonita, mientras Taehyun claramente no se iba a negar de responder por Jungkook, aunque la pregunta iba dirigida hacia los dos, demuestra por qué Taehyun siempre sería su lugar seguro. Jungkook lo hizo porque no era demasiado bueno en el japonés y porque sabía que Taehyun siempre encontraría la manera de hacerse cargo de todo como el buen Hyun que era, por lo que la sonrisa tan grande de Jungkook al ver la expresión de Taehyun dejó en evidencia la dinámica que mantenían entre los dos, porque Jungkook no dejó de verlo con una sonrisa linda, incluso cuando Taehyun comenzó a explicar las razones de sus asistencias, y él no pudo evitar una vez más la obviedad que gritaba su mirada. Él aplaudió por la buena explicación de Taehyun y parecía que estaba demasiado nervioso por todo lo que estaba pasando a su alrededor, y eso me gustaría dejarlo más evidente, por la forma en la que Jungkook jugaba ansiosamente con sus anillos, todavía queriendo mantener la cercanía con Taehyun y esa necesidad de no poder alejarse un poco más de él. Cuando Jungkook habló sobre su emoción e hizo el ademán con sus brazos, los de Showman se emocionaron y comenzaron a actuar más exagerado. Jungkook luego imitó la acción en su propio lugar, y Taehyun, una vez más, no pudo evitar morir de amar al verlo actuar de esa manera. La sonrisa con la que se le iluminó la mirada ni siquiera había sido tan sutil, y la forma en la que tuvo que volver a verlo, cuando Jungkook se enderezó y regresó a su posición original, fue bastante clara como para ignorarla, porque no había manera de que no pudieras pensar que Taehyun estaba tan enamorado a como Jungkook se mostró durante todo el programa, al ver así sin siquiera poder evitarlo. Ni siquiera puedo contar con la mano todas las veces en las que Jungkook tuvo cierto impulso por dirigir sus ojos hacia él, como si fuese una necesidad como respirar, y el hecho de que comenzara a ser lo más evidente cada vez que ocurría, me dio una idea de que al final tendríamos demasiada felicidad al verlos actuar así, porque cuando Jungkook hizo notar la evidente foto que Taehyun se había tomado con un miembro del programa, cuando fue a promocionar su álbum Layover, él admiró la foto bastante tiempo, y luego cuando les preguntaron qué compraban en un establecimiento de comida, hubo una palabra que Taehyun no sabía cómo pronunciar, y al girarse hacia Jungkook para comprobar la pronunciación, me pareció muy lindo cómo Jungkook ni siquiera pudo ayudarle, más allá de que lo primero que hizo Taehyun fue buscarlo por ayuda, mirando en su dirección y de cerca mientras Jungkook parecía mantener alguna clase de timidez que nunca pareció dejar su cuerpo. Fue lindo ver a Taehyun tan pendiente de él a como podía y revisar cada cosa que hacía a su lado, con una pequeña sonrisa que no pudo abandonar su rostro cuando el más lindo frente a sus ojos seguía hablando, porque la forma en la que Taehyun no pudo evitar la risa tímida que se le escapó cuando Jungkook dijo que no les hacían mucho caso ante la pregunta de que si no llamaban la atención cuando salían a comer juntos, fue una de las mejores cosas que pude ver. Más tarde, cuando los del programa les preguntaron si les gustaba escuchar música de algún artista japonés, Jungkook se acercó lo más que pudo a Taehyun a causa de una risa, mientras Taehyun a su lado decía que Hana y Blue Jeans eran artistas que escuchaban a menudo, lo que hizo que el grupo que estaba presente festejara el reconocimiento que se les estaba dando, al saber que Taehyun y Jungkook escuchaban su música como grupo de J-pop. Luego, cuando Taehyun y Jungkook volvieron al escenario para presentar ante los fans la coreografía de Dynamite, la primera contrincante que bailaría con ellos parecía bastante nerviosa al desafiarlos en esa coreografía, por lo que terminaron animándolo un poco, mientras Taehyun volvía a acercar su cuerpo al de Jungkook, aprovechando que quería animar a la chica, y terminaban buscándose de alguna u otra manera, porque cuando bailaron junto a la chica y parecían estarse divirtiendo al verla bailar correctamente, al final volvieron a pegar sus cuerpos como si no pudieran evitarlo, y dado que cuando Jungkook se apartó para aplaudir a la concursante, Taehyun solo pudo terminar encontrándolo lindo a él, por lo que ni siquiera se giró en el momento hacia ella, y sus ojos se quedaron sobre Jungkook a pesar de estar de espaldas a él, y cuando aparentemente se dio cuenta de que Jungkook estaba haciendo algo hacia el otro lado, rápidamente copió su acción y ambos le aplaudieron a ella por hacerlo bien, solo para que al final, y todavía aplaudiendo, Taehyun volviera a buscar cercanía con Jungkook, y terminan tan pegados a como habían estado desde que llegaron. Luego, cuando Taehyun hizo un gesto con sus manos sobre sus ojos formando círculos alrededor, justo después se giró hacia Jungkook como si buscara algo, y no hizo falta que se lo dijera directamente, para cuando Jungkook copió los mismos gestos y Taehyun estuvo tranquilo con eso. Y mientras del otro lado se ponían de acuerdo con quién competiría con ellos esta vez, ambos parecieron tener reacciones diferentes mientras esperaban a sus nuevos contrincantes. Jungkook estaba feliz por lo que decían,
mientras que Taehyung parecía haberse disociado un poco. No hizo falta que Jungkook hiciera demasiado más que girarse hacia él para aparentemente ponerle una mano sobre el hombro sin ningún contexto aparente. Terminó llamando la atención de Taehyung, quien se giró a él antes de que la cámara cambiara de ángulo y dejara de enfocarlos. Y aunque en su momento no pudimos terminar de ver la acción de Jungkook al final, justo minutos más tarde, Jungkook volvió a querer hacerlo y terminó con el brazo sobre el hombro de Taehyung para mantener esa cercanía que sus cuerpos simplemente no podían evitar. Y para este punto ya era evidente que se necesitaban demasiado como para ocultarlo. Estaban tan pegados como podían y los toques ligeros tampoco podían faltar. Taehyung no podía dejar de mirar con demasiada atención a Jungkook y era claro que su cercanía no se podía evitar. Jungkook encontraba lindo cada cosa que Taehyung hacía, y el hecho de que cuando Taehyung buscó afirmar con Jungkook los minutos que hacían entre rutinas de ejercicio, Jungkook esta vez sí pudo ayudarlo, mientras que después, cuando Taehyung seguía hablando, Jungkook lo miró ya sin poder disimularlo, tan fijo como podía y tan seguro de lo que hacía, porque la manera en la que sus ojos se pasaron sobre él, en una idea bastante linda de presenciar, los actos de Jungkook podían decir más de lo que las palabras podrían expresar, ya que siguió de la misma manera, incluso mientras Taehyung explicaba su peso actual al de antes, y Jungkook simplemente no lo podía evitar, demasiado embobado en Taehyung y todo lo que tenía que ver con él, porque si es así como el amor puede verse, definitivamente es algo que creeré mientras Taehyung y Jungkook sigan existiendo alrededor del otro. Más tarde, cuando el primer enfrentamiento pasó, Taehyung volvió a mostrarse atento a Jungkook cuando los vio seguir en la bandana que los movilizaba, por lo que terminó indicándole dónde debía pararse y siguió con su seguridad. En el segundo enfrentamiento ni siquiera pudo explicar qué querían hacer ellos cuando sus cuerpos se pegaron completamente, y Jungkook le pasó los brazos sobre Taehyung para pasar por detrás, aunque la mano con la que se pegaron más definitivamente me hizo emocionar. Jungkook parecía sentirse demasiado seguro con Taehyung, y aunque podían estar en diferentes lados, Jungkook siempre parecía correr a su lado para no perder distancia, y era bastante evidente porque de alguna u otra forma, sus cuerpos terminaban de esta manera una y otra vez, porque cuando Jungkook volvió a aplaudir lindamente hacia los participantes, Taehyung solo pudo encontrarlo lindamente a él, mirándolo fijamente un rato, y muriendo de amor poco después, ya que cuando a Taehyung le preguntaron cómo se sentía bailando, Jungkook nuevamente lo miró fijamente y sin reparos, y cuando a Jungkook también le preguntaron, había algo más en la forma de mirar de Taehyung como si estuviese ido y completamente hipnotizado por él, como si no pudiera evitarlo, y dado que sus cuerpos seguían buscándose y Taehyung seguía mirándolo como si Jungkook fuese todo lo que quisiera admirar, yo sigo emocionado por haber tenido la oportunidad de presenciar algo así, porque cuando se habla mucho de cómo Jungkook lo ama, Taehyung definitivamente puede pelear contra eso al encontrar a Jungkook la persona más bonita del mundo. Y si de algo estamos seguros, es que cuando Jungkook mira a Taehyung, no lo hace como alguien que solo observa, lo hace como alguien que siente. Esta expresión definitivamente está lejos de ser algo amistoso o fraternal, porque si te quieres mentir a ti mismo, no podrías admitir que Jungkook hizo esto, solo porque se trataba de Taehyung. Y dado que Jungkook siguió haciéndolo cuando Taehyung habló sobre la coreografía de 2.0, haciendo de esto una tensión que Jungkook no pudo evitar al ver los labios de Taehyung y regresar a su rostro una vez más, con esa media sonrisa que podría decir más de lo que imaginaríamos, ya que cuando Taehyung terminó de pedir que bailaran y su aparente reacción hizo que Jungkook no pudiera evitar el golpe suave que le dio en el brazo, no hizo falta que viéramos la reacción de Jungkook para saber que era la misma que Taehyung tenía en ese momento, justo con ese toque que ninguno quiso realmente evitar, porque después de hacer la coreografía de 2.0 juntos, las miradas que se dieron siguieron incluso más intensas que al principio, porque si no era Jungkook mirando a Taehyung fijamente, seguramente venía acompañada de una pequeña sonrisa que solo su ternura por Taehyung podía causar, y ya que su insistencia por querer tenerlo siempre a la vista resultó en varios momentos como este, Jungkook siguió y siguió el juego de Taehyung sin dejarlo solo cuando vio a Taehyung explicando algo que lo hizo reaccionar, mientras tenía a Taehyung mirándolo lindamente, y ambos actuaban extraño para dejar en claro una idea que querían expresarle a los del programa. Y cuando sus deseos de contacto fueron más fuertes que la razón, Taehyung puso una mano sobre el hombro de Jungkook al explicar que Jungkook era el mejor cantando, elogiando siempre que podía y dejando en claro quién era el mejor para él, y ante la timidez con la que Jungkook lo miró, fue una de las cosas más bonitas, porque cuando Taehyung seguía mirándolo pegando sus cuerpos, algo mucho más sorprendente vino hacia nosotros como algo que realmente no esperábamos, puesto que cuando Taehyung explicó una pose popular con la que Jungkook se quedó, mientras lo veía tan fijamente que era imposible ignorar lo embobado que se había quedado en Taehyung,
quien incluso también percibió su mirada, pero Jungkook probablemente estaba lejos de querer apartarla, a pesar de que Taehyung dejó evidente cómo debía ser ante la pose de Jungkook, y su otra mano terminó parando en su brazo. Había algo más en esa mirada que se le daba, porque Jungkook ya ni siquiera estaba fingiendo que no quería mirarlo así, tomando esa oportunidad para mirar una y otra vez sin ningún descanso. Y como si eso no fuese posible, a pesar de que los demás seguían hablando sobre eso y todos estaban concentrados en la explicación, del otro lado Jungkook seguía igual que antes. Esta vez una sonrisa pequeña estaba asomándose en su expresión, y dado que Taehyung se había acercado lo suficiente a él, solo cuando alguien más se acercó a ellos, Jungkook dejó de mirarlo. Pero el recuerdo de su intensidad definitivamente no lo va a borrar nadie, jamás. Porque si de algo pueden estar seguros es que las acciones no pueden mentir, y Jungkook estaba seguro de que todos podrían ver su enorme amor que por supuesto profesó. Todo el tiempo lo hizo, y si alguien fuese capaz de admitirlo, diría que Taehyung lo compensó de todas las formas posibles, porque ninguno de los dos podía mentir cuando estaban cerca del otro, y no era sorpresa saber que la felicidad podía venir de muchas maneras, pero solo ellos podrían alcanzar la verdadera calma al tenerse cerca, porque cuando Jungkook fue educado al dejar a Taehyung frente a él, antes de bailar swing juntos, su cercanía definitivamente nunca pudo terminar. No hacía falta nada más que sus cuerpos pegados al otro, habiendo una razón por la que dicen que son magnéticos, y todo esto es una prueba clara de eso, ya que cuando salieron del lugar e iban a la segunda parte del programa, lo hicieron de la misma manera en la que llegaron, tan juntos y pegados. Y aunque para el adelanto de la segunda parte que saldrá el 17 de abril, cuando se les preguntó si los miembros de BTS peleaban entre sí, y Taehyung dijo que sí lo hacían, Jungkook lo miró atento y estuvo totalmente de acuerdo, sabiendo que de esta charla íntima podremos ver más en el futuro, porque amar como lo hace Jungkook por Taehyung y Taehyung por Jungkook es una de las cosas más honestas, y mientras más nos damos cuenta de que siempre hay timidez y nerviosismo al hacer cosas juntos, más claro se vuelve algo. Las miradas no pueden mentir.